Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí para hablar acerca de memoria e historia. Hoy ciertamente vamos a repasar un poquito de historia de un país, que en este caso es Burkina Faso, que la verdad no es muy conocido en Europa. He encontrado algunos podcasts acerca de este tema en inglés, lo cual me ha parecido muy interesante y de verdad muy buenos podcasts, pero desde luego en español prácticamente no hay nada. El deseo de hacer este programa nace de, bueno, pues la escritura de un breve artículo que he publicado en Foro de la Historia y que desde luego va a ser la base, y voy a intentar utilizar este método para establecer pues lo que viene siendo una sección hablando sobre temas que a mí me llamen la atención, sobre los que vaya a escribir y aprovechando eso, pues grabe un pequeño programa. Lo cierto es que este programa nos sirve para, bueno, hablar de algo que hemos tratado mucho, por ejemplo, en 2024 y 2023, que es la cuestión de la memoria, con la que yo, la verdad, estoy obsesionado, y nos sirve también para hablar acerca de historia, de una historia muy interesante, un ejemplo, que es este de Thomas Sankara, pues de un país que quizá no es demasiado conocido, al que le hemos dedicado algún programa por aquello de que está en la zona del Sahel y tal, que es Burkina Faso, país que, bueno, pues hoy es uno de los más inestables del mundo, pues el 40% de su territorio está tomado por yihadistas, con un gobierno que en este caso es una junta militar que, digamos, está intentando repeler esto y que, bueno, pues es un país eminentemente agrario. Lo cierto es que este país, que en los años 80 era muy diferente al que tenemos hoy, sí que comparte pues ese carácter eminentemente agrario, esa carencia de industria y sobre todo pues uno de los productos interiores brutos más bajos de toda África y una de las condiciones climatológicas más malas de todo el continente africano y de todo el Sahel. Pues digamos que una buena parte de su territorio está en riesgo si no está ya desertificado. Lo cierto es que cuando hablamos de Thomas Sankara, por empezar un poquito con el personaje, algunos lo asocian con el Che Guevara y lo comparan y digamos hacen esa comparación hablando del Che Guevara africano. Pues Thomas Sankara, que gobernó Burkina Faso o el Alto Volta, al que cambió el nombre a Burkina Faso entre 1983 y 1987, básicamente le dio un vuelco al país y poco más, que produjo una revolución social, política y desde luego también ideológica. Esta figura, que en España es muy poco conocida, es importante desde luego porque es una interpretación de lo que es el marxismo-leninismo desde una óptica panafricanista y desde una óptica colonial, y me llamaba bastante la atención. De hecho, bueno, todo este programa nace del artículo que he escrito, pero a la vez del, bueno, de alguna manera la curiosidad que me suponía este personaje, eh, pues básicamente por ser un ejemplo de un país que hoy consideraríamos en vías de desarrollo, con unos problemas importantísimos desde un punto de vista social y con básicamente riadas de miles de personas que están huyendo del país por diversas cuestiones. Pues desde luego un país interesantísimo, muy diverso y desde luego un país que merece este programa y este espacio. Thomas Sankara nace en Burkina Faso en 1949, en lo que se denominaba el Alto Volta, ¿vale? Hasta 1983 este país se llamó Alto Volta y esto era una colonia francesa, básicamente una demarcación de una de las tantas repúblicas francesas, que, bueno, pues Francia estableció en África como una colonia. Es un territorio pobre, como hemos dicho, de carácter agrario, con desde luego pues lo que digamos pocos recursos naturales más allá de, bueno, pues de los campos de algodón o por ejemplo de los recursos agrícolas, ¿no? Regadío y tal, sobre todo en la zona del sur, porque el norte, bueno, más allá del río Volta, digamos que lo que hay es, bueno, en el norte lo que hay es sequía y pocos territorios
agrícolas. El Alto Volta, además, va a tener, bueno, pues se va a estructurar en esta república, ¿no? Pero ya sabéis que estas demarcaciones son una serie de estructuras políticas que fijan los franceses, ingleses, españoles, por ejemplo, o belgas, o alemanes en su momento, pero que realmente no responden a la realidad social de lo que podrían ser pues las delimitaciones sociales del territorio. De hecho, básicamente hay más de 60 etnias diferentes, siendo el 48% de la etnia Mosi. Y, por ejemplo, los Peul, que son pastores nómadas, son también otro de los grupos más importantes. En cuanto a la religión del país, sí que es cierto que la más importante es la animista, bueno, pues se divide a su vez en muchas, dependiendo de las tribus y de las zonas del país, y luego estarían el cristianismo con un 10% y a lo mejor el, el Islam con aproximadamente un 30%. Como hemos dicho, hay una buena parte del territorio que está con una sequía permanente y que es improductivo, siendo, bueno, pues el resto del territorio, ese 40%, utilizado pues tanto por bosques, por ejemplo, agricultura, ganado y desde luego pues con uno de los, vamos, desde luego uno de los PIBs y rentas más bajas de todo el país. Cuando, bueno, teniendo además, cuando llega este señor Thomas Sankara al poder, aproximadamente unos 7 millones de habitantes. Básicamente, Thomas Sankara llega al poder en 1983 tras una revolución en un país que era eminentemente corrupto, que estaba además de alguna manera vinculado a esas élites coloniales y esa burguesía local que habían, digamos, copado los puestos de poder, el Estado y que por tanto, y como es normal en estos países africanos, sobre todo después de la descolonización, generando unos altos índices de corrupción en todos los niveles del Estado. Básicamente, estos políticos lo que hacían era llevarse el dinero a manos llenas, colocar a los suyos y establecerse en el poder, mientras que el pueblo, que además era eminentemente pobre porque no había apenas recursos naturales más allá de la agricultura, pues desarrollaba, bueno, pues mientras se llevaban ellos la pasta, el pueblo se moría de hambre, básicamente. En el año 83 la cosa cambia, porque, bueno, pues llega al poder un militar que hasta ese momento no era realmente conocido, hasta unos años antes de, pues eso, hasta principios de los 80, no era conocido, que es Thomas Sankara, que nace en Yako, básicamente en un territorio Mosi, ya sabéis, esta etnia que es la más importante, y que, bueno, pues sirve sirve a Francia, bueno, y al ejército burkinés como militar. Básicamente, en cuanto a su proyección, digamos, es bastante rápida porque Thomas Sankara va a llegar al estamento militar, va a ir, digamos, de alguna manera, bueno, pues escalando en lo que viene siendo el estamento militar y eso le llevará al gabinete de ministros, siendo además presidente del Consejo los años anteriores a ser, digamos, el presidente de lo que sería luego más tarde Burkina Faso tras el golpe de Estado. Este personaje se demuestra como muy inteligente, con muchísima personalidad y además, por ejemplo, le encantaba la música, las guitarras o, por ejemplo, hacer ejercicio físico o montar a bicicleta. Es un personaje pues que no profesa ningún tipo de religión, aunque sí que es cierto que conocía por sus estudios cuestiones de la Biblia católicas y desde luego pues que se nutre, digamos, ideológicamente del marxismo-leninismo, sobre todo a raíz de lo que él ve en el país, que es que básicamente el pueblo se va a morir de hambre mientras que los políticos se llevan el dinero a manos llenas. De hecho, esto va a ser importante, digamos, esta formación en los años 70 va a ser importante y se va a llevar a cabo en la frontera con Mali, porque a este señor, a Thomas Sankara, lo van a enviar a la frontera pues por los conflictos que tenía el Alto Volta o Burkina Faso con este país
que, bueno, pues además en los años 70 tuvieron una guerra por cuestiones fronterizas. Y va a ser en este momento en el que él se va a dar cuenta de que miles de niños mueren de hambre, no están vacunados, el país se está desertificando a un ritmo alarmante y con, desde luego, pues bueno, pues una perspectiva muy mala a futuro. Es cuando Thomas Sankara, que toma conciencia, se va, digamos, bueno, pues básicamente a, a involucrar en política. Él llega al gobierno en 1981, que además, eh, digamos, él es una persona muy diferente a los políticos de la época en Burkina Faso, porque es una persona austera. De hecho, para que sepáis, él solo tenía en su propiedad la casa en la que él vivía, 3 bicicletas y dos... vamos, y dos... lo diré. Y 2 guitarras, que le encantaba tocarla. Es básicamente un líder austero que considera que el pueblo debe vivir con lo mínimo y que, desde luego, pues, digamos que tiene que dar, como político, tiene que dar ejemplo al régimen, ¿no? O sea, me refiero a la población. De hecho, él considera que él no puede, y lo dice, no puede contribuir a los intereses de una minoría. Bueno, a partir de digamos, de sus extravagantes costumbres y desde luego de sus ideas izquierdistas, va a, bueno, a tener diversos choques con el gabinete de los ministros y va a ser, bueno, pues básicamente encarcelado. Sobre todo porque el gobierno, en su momento, bueno, pues va a llevar a cabo, digamos, represiones contra sindicalistas o contra el movimiento estudiantil, que ya en esos momentos se está empezando a levantar contra el régimen del Alto Volta. Básicamente, en 1982, al final, digamos que, bueno, pues le excarcelan, está más o menos un año en la cárcel, le excarcelan y bueno, pues Thomas Sankara va a llegar incluso a ser primer ministro a partir de enero del 83. A partir de ese momento, ya Thomas Sankara está en los primeros puestos más importantes de lo que es vamos, la política burkinesa. Y en mayo, básicamente, pues, bueno, pues va a sufrir el gobierno burkinés que, bueno, tras una serie de golpes de estado es excarcelado y otra vez encarcelado. Vamos, para que os hagáis una idea, le excarcelan en enero del año... Perdón, en noviembre del año 82 y para que os hagáis una idea, le vuelven a encarcelar en mayo del 83. O sea que imaginaros. Básicamente, a este le vuelven a encarcelar y, bueno, pues está en la cárcel durante unos meses hasta que en agosto, el 4 de agosto, una serie de militares encabezados por Blaise Campore, que por cierto es un personaje importantísimo en esta historia, liberarán a Thomas Sankara y darán otro golpe de estado, llevando a este a básicamente ser el jefe de gobierno y a establecer pues un país totalmente diferente a los anteriores. Quiere llevar a cabo una serie de reformas totalmente radicales para cambiar la economía de Burkina Faso y volverla más dependiente de sí misma. Y luego, por otra parte, o sea, lo que vendría siendo una especie de autarquía, pero o autosuficiencia económica, a la vez que intenta aplicar la doctrina marxista, digamos, para, pues, por ejemplo, realizar una escolarización masiva del pueblo burkinés, que por cierto, en este momento el 98% de este pueblo está en, digamos, un carácter de... bueno, no está alfabetizado y por tanto, pues es un trabajo eminentemente duro e importante y de tiempo. En cuanto a cuestiones como la sanitaria, también va a prestar especialmente interés y van a llevar a cabo una serie de reformas, sobre todo para, bueno, y sobre todo campañas para, de manera, digamos, autónoma, comprar vacunas y vacunar a los niños, digamos, de las enfermedades más básicas de las que fallecían los niños en Burkina Faso. Esto además va a tener un sentido y es que cuando Thomas Sankara en su juventud está en esa frontera con Mali, porque recordemos que este señor era muy joven cuando llega al gobierno, tenía apenas 30 años,
prácticamente toda la gente de su generación, una buena parte, habían perecido por estas enfermedades. Y eso, digamos que a él lo marca y lleva a cabo, bueno, pues digamos que es como uno de los ejes fundamentales por los cuales este hombre luego lleva a cabo esa campaña junto con el Estado burkinés que se está empezando a desarrollar en el campo, digamos, de lo que sería el socialismo en un contexto de la Guerra Fría, va a desarrollar esta campaña. Básicamente, esta es una de las más importantes porque supone la primera vacunación masiva de los niños en África y sobre todo en Burkina Faso. Luego, por otra parte, habrá más reformas importantísimas. Sankara fue un personaje, la verdad, muy popular porque aparentaba ser una persona normal. Y como una persona normal que vivía en la realidad del país, intentó de alguna manera llevar a cabo una campaña para paliar uno de los problemas más importantes que este sufría, que era la desertificación. La desertificación en Burkina Faso fue combatida con campañas de plantación de árboles, donde bueno, pues la población participaba, el ejército y el propio Sankara o su gabinete, ¿no? Se plantaron, bueno, se dijo que cada familia tenía que plantar aproximadamente 100 árboles para intentar de alguna manera, bueno, pues acabar con esa desertificación, sobre todo en el norte, porque además es que esta iba avanzando paulatinamente. Y luego, pues, como hemos dicho, pues otras cuestiones como la vacunación fue una de las más importantes. Para que os hagáis una idea, en 15 días vacunaron a 2,5 millones de niños de entre 9 y 14 años, lo cual es espectacular, sobre todo pues luchando contra enfermedades tan extendidas como el SIDA. Por otra parte, otro gran logro de la revolución en este sentido fue el hecho de que el pueblo burkinés se moría de hambre. Como os he dicho, al final no deja de ser un territorio altamente desertificado con muy poquita capacidad de maniobra en cuanto a la redistribución de alimentos y con una dependencia de los países, digamos, del exterior importantísima. Bueno, pues se llevaron a cabo una serie digamos, de campañas para intentar, de alguna manera, bueno, pues aumentar esa producción. Se construyeron presas, se construyeron, por ejemplo, canales para regar los campos y diversos proyectos de infraestructura, sobre todo para habilitar que el país pudiera, digamos, bueno, pues progresar en lo económico. Por otra parte, la cuestión de la escolarización, como hemos dicho antes, supuso, bueno, pues una de las banderas de este nuevo régimen, porque consiguió básicamente que del 16% que en 1986 estaba escolarizado, perdón, en el 83 estaba escolarizado, ¿vale? Cuando llegan ellos a principios de los 80, prácticamente el 99% de la población estaba y sobre todo en los años 60-70, la escolarización llega a un 2%, cuando, digamos, Thomas Sankara es asesinado, ya está rozando el 32%, lo cual es importantísimo porque son muy poquitos años. Por otra parte, el Thomas Sankara fue uno de los líderes que de alguna manera estuvo muy vinculado al feminismo, sobre todo desde un punto de vista de que él concebía que la mujer revolucionaria tendría que servir como liberación de la mujer. La mujer no se va a poder emancipar en el momento, o sea, en el momento de la revolución, pero tiene que hacerlo para, digamos, intentar no estar, digamos, subyugada al hombre. Ese es el pensamiento que tenían ellos bueno, y que a día de hoy, lógicamente, es el que se refleja en pues, todos los países occidentales y que desde luego es bastante avanzado para su tiempo quizá y sobre todo en África, lo cual es, tenéis que pensar que muy a contracorriente, ¿no? Por otra parte también luchó mucho contra lo que vienen siendo las mutilaciones genitales femeninas que en esa zona de África están muy extendidas y que a él le parecían una aberración. La verdad es que él va a llevar a cabo, bueno, pues diversas declaraciones, sobre todo, bueno, pues declaraciones y discursos en los cuales elogia la tarea de la mujer en la sociedad y que la considera fundamental para el desarrollo de Burkina Faso,
en el momento de la revolución y sobre todo tal cual tiene pensada él la revolución para el país. Por otra parte, la mujer para él al final es fundamental y de hecho bueno, sí que es cierto que, bueno, pues que hubo un avance importantísimo llegando a haber mujeres tanto en partidos políticos como en los comités de la revolución, que por cierto imitaron digamos, a la revolución cubana, estableciendo diversos comités revolucionarios que fueran, digamos, liderando los avances en el país, estando las mujeres integradas en los mismos. Por otra parte, digamos que esta serie de reformas vienen muy alineadas de manera coherente con la política exterior de Thomas Sankara, que lo que quería era no un aislacionismo, pero sí quería de alguna manera establecer a Burkina Faso como, eh, digamos, un país de ese tercer bloque, de los países no alineados, ¿no? Llevó a cabo diversas visitas a países como Cuba, elogiando la revolución de Fidel Castro o la revolución del movimiento sandinista. Por otra parte, también tomó, bueno, tanto simbología como a nivel de imagen pública, cuestiones como pues la gorra que utilizaba el Che y bueno, pues diversas teorías o más bien pensamientos del Che los introdujo en básicamente en esas políticas y luego rechazó frontalmente tanto lo que era el pago de la deuda externa, porque Burkina Faso era un país que estaba tremendamente endeudada con los organismos internacionales y con Francia concretamente, y también rechazó, además del pago de esa deuda, se alineó, digamos, con esos países que, bueno, pues que rechazaban, lógicamente, esa guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, siendo además Burkina Faso un país socialista que tuvo relaciones con la URSS, pero que tampoco tuvo especialmente, vamos, una especial relación, ¿no? Entre el 83 y el 87, además, Burkina Faso dejó de depender en gran medida del capital extranjero y solo aceptaba ayudas y donaciones de países pues en forma de material o en forma de cemento para construir edificios o tractores, es decir, para básicamente realizar las tareas para las cuales en estos planes quinquenales habían establecido que debían determinarse en X fecha, ¿no? Al final, la verdad es que el gobierno llega a su fin el 15 de octubre de 87, tras 4 años de gobierno revolucionario. Básicamente eh, estaba reunido con varios de sus colaboradores y bueno, pues el personaje del que hemos hablado antes, Blaise Campore, entra, digamos, con un grupo de soldados en la casa en la que ellos están alojando y, bueno, pues asesinan tanto a Thomas Sankara como a 11 de los 12, digamos, personas que estaban, o de su camarilla que estaban con él reunidos, ¿no? Básicamente de los ministros que tenía leales del gabinete. Este era su amigo, le había traicionado y bueno, el país pasó a un momento excepcional con diversos disturbios porque Thomas Sankara era un personaje tremendamente popular, pero con cuestión de unos días se reprimió todos estos movimientos y comenzó una dictadura que acabaría básicamente en 2014 con la deposición de este presidente y en 2023, 22-23 bueno, pues la condena a Blaise Campore por el asesinato de Thomas Sankara y con la restitución de los restos de Thomas Sankara bueno, a las afueras de Ouagadougou, que es una de las ciudades más importantes de Burkina Faso. La verdad es que este personaje a mí me llamó mucho la atención. La verdad que me gustaba la idea de hacer un podcast acerca de ello porque sin hacer realmente nada realmente extenso y yo sin tener, digamos, un conocimiento excesivamente profundo sobre lo que es Burkina Faso, creo que era un personaje, pues quizá de los más importantes por ser el primer presidente asesinado de Burkina Faso, por ser uno de los personajes más importantes de la región y por otra parte por ser un ejemplo
en este sentido, bueno, pues de un proyecto diferente, ya ni socialista ni comunista, pero con un carácter revolucionario en tanto en cuanto estos países, bueno, pues estaban inmersos en esa guerra fría y a las órdenes de las potencias coloniales, y por eso es por lo que me llamó tanto la atención el realizar este programa. Me gustaría que me dierais vuestra opinión en los comentarios. Y bueno, yo sin más lo voy a dejar. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente podcast y me alegro de haber hablado de este tema porque la verdad que tenía muchísimas ganas. Espero que hayáis tenido unas buenas fiestas, que es cuando estamos subiendo esto, y espero que todo vuestro año 2025 sea maravilloso. Muchas gracias. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.